Bueno, como les decía, les estaba dando la bienvenida a un tema nuevo de nuestro diplomado 2025, siempre agradeciendo a la Escuela Nacional Central de Agricultura ENCA, a CENAF, por las coordinaciones, lo cual nos permite llegar a todos ustedes con esta información tan importante para pues ir mejorando cada día en cuanto a los conocimientos que tenemos sobre la agricultura en general. Y bien, pues si no, también cabe mencionar es recordar toda esta información importante que en algún punto la pudimos haber escuchado y pues se nos la almacenamos en una parte de nuestra memoria que no recordamos, ¿verdad? Como pueden ver, el tema de hoy es la clasificación de suelos. Voy a activar el láser. El tema de la clasificación de suelos es un tema súper importante, es fundamental para el manejo adecuado del suelo, hablando en agricultura y pues también en otras aplicaciones, ¿no? Clasificar los suelos realmente nos ayuda a entender el porqué de muchas cosas, es decir, nos ayuda a entender el comportamiento. Además, sus limitaciones, el potencial para los distintos usos, conocer, creo que la semana pasada hablábamos de que se toma en cuenta el hacer un estudio de suelos después de sembrar en un terreno pues nuevo. Cuando escogemos el cultivo sin siquiera conocer qué tipo de suelo tenemos y sin siquiera saber si es apto para el cultivo que vamos a nosotros a producir, ¿no? Entonces, a lo largo de esta hora, espero yo más o menos una hora estar con este tema, vamos a explorar la información que concierne a la clasificación de suelos y a los órdenes, hablando de las principales categorías y las que son más importantes para aquí a Guatemala, sus características y distribución. Voy a apagar la cámara, siempre pidiéndoles que en cualquier momento que me falle la señal, me lo hagan saber. Y también recordarles que pueden dejar siempre sus preguntas y comentarios en la parte, pues, de preguntas y respuestas o bien en el chat, ¿verdad? Bueno, dando inicio, vemos en pantalla la clasificación de suelos. Por ahí el libro que ustedes ven es un sistema internacional. Este está, pues, escrito, estudiado por la FAO. Es un sistema basado en la caracterización de suelos a nivel global y utiliza especialmente, se utiliza más bien para la cartografía de suelos, pues a nivel internacional, ¿va? Así como vemos, este sistema también está basado, un sistema de la USDA, que pues se utiliza en Estados Unidos y que clasifica los suelos según ciertas propiedades físicas, también químicas, y eso es muy importante. Y aparte existe un sistema francés, que este es un sistema pues ya europeo, que utiliza ciertas combinaciones de propiedades físicas y químicas para clasificar los suelos, ¿verdad? Un concepto clave para conocer el tema de la clasificación de suelos es que clasificar los suelos nos permite organizarlos de una manera, en sistema, ¿no? Y establecer un lenguaje que sea común o que sea el mismo dentro de la ciencia del suelo, porque al final es una ciencia. A diferencia de otras ciencias u otras disciplinas, la clasificación de suelos es realmente un reto, un tema muy importante, porque estos forman, em, digamos que se forman con cambios, durante el tiempo, ¿no? Los cambios son graduales y esto hace difícil definir límites claros en el tema de la clasificación. Es por eso que no hay un sistema de clasificación que lo utilicemos más bien a nivel internacional todos, como por ejemplo lo es, la
el método, por ejemplo, de hacer divisiones o de hacer sumas o de hacer multiplicaciones o restas, que es un mismo método para muchos países distintos. En cambio, los sistemas actuales nos ayudan a entender que pues hay diferentes métodos, hay diferentes sistemas y todo va a depender de los estudios que se hagan en la región, ¿verdad? Para conocer el comportamiento del suelo y, como les mencionaba, también el potencial, ¿no? El poder clasificar los suelos realmente es una herramienta esencial para nosotros los agrónomos porque nos ayuda o ayuda más bien a predecir el comportamiento del suelo, identificar los mejores usos, saber más o menos cuánto va a producir. En pocas palabras, hablemos que no es solo una cuestión teórica, ¿no? Sino que también tiene aplicaciones que son prácticas de forma directa, ya hablando de una planificación agrícola. Voy a mencionar esta. Vamos a ver, ahí está. Si está un poquito trabada, igual me lo hacen saber, por favor, la presentación. Yo veo que me corre bastante lento, pero me cuenta. Vamos a ver, aquí. Bueno, y entonces de esta cuenta de conocer la importancia de clasificar los suelos, entonces nos preguntamos por qué clasificar, ¿no? La clasificación de suelos nos ayuda a destacar relaciones entre diferentes tipos de suelo porque esto nos va a recordar cuáles son sus propiedades y un dato importante es predecir cuál va a ser el manejo más eficiente, ¿verdad? Y como les mencionaba hace un momento, también saber más o menos cuánto puede producir. De esta cuenta, el clasificar los suelos nos va a permitir identificar los usos más adecuados para cada tipo de suelo. Pregunto, ¿alguien ha tenido la experiencia de trabajar con suelos de diferentes tipos? Y ha notado, llamémosle como las diferencias en su productividad o en su manejo. Pero, a ver, aquí quiero hacer un énfasis. No me estoy refiriendo a suelos, pónganle arenosos, arcillosos, arenosos, sino que me refiero a un orden específico. Pónganle un tipo de suelo rojizo, un suelo amarillento, un suelo... em, pedregoso, por ejemplo. Todas estas, todos estos son pues tipos de suelo, no hablando en su textura, sino que hablando de su orden. Y esto suena muy interesante porque, por ejemplo, el querer trabajar en un suelo pedregoso, está repleto de piedras, el querer abrir hoyos en el suelo y demás, trabajarlo con la piocha, por ejemplo, resulta bastante difícil porque es un suelo duro, a comparación de un suelo que esté más suelto, un suelo que se quiebre fácil. Y esto resulta importante, ¿por qué? Porque ahí entra en cuenta el tipo de suelo en el que estamos trabajando. En la misma línea y platicando del por qué es importante clasificar el suelo, es importante aprender nuevas relaciones y estos principios de cómo se va clasificando en cuanto a la población. Y a esto se refiere a que, no sé si se han dado cuenta, pero en varios lugares ciertas personas que no tienen pues en dónde vivir o más bien se aprovechan de que es un espacio para vender y ahí se construye, ¿no? Y probablemente no es un lugar apto para vivienda. ¿Por qué? Por el tipo de suelo, porque por ejemplo es susceptible a algún derrumbe, es susceptible a algún hundimiento, por ejemplo, y de aquí nace también esa importancia de conocer la clasificación. Bueno, entonces, em,
Cuando hablamos de clasificar el suelo, en lugar solo de evaluar sus propiedades físicas y químicas, hablamos de tener un marco de referencia para predecir realmente cuál va a ser el comportamiento del mismo. Identificar el uso más adecuado, compararlo también con el suelo de diferentes regiones, aunque los análisis químicos y físicos, pues obviamente son esenciales, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Y lo vamos a seguir viendo durante este módulo y el siguiente. La clasificación de suelos nos permite poder organizar y entender cómo son de diferentes los suelos de una forma más ordenada, de una forma más estructurada. En Guatemala se utiliza el sistema de la USDA y de la FAO. El libro que vieron al inicio, ese es el Soil Taxonomy que se utiliza en Guatemala para identificar los distintos suelos a nivel técnico. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta porque si nosotros lo queremos buscar, pues vamos a tenerlo que hacer basándonos en el sistema de la FAO y de la USDA. Continuando con el tema, la clasificación de suelos, perdón, es una herramienta entonces fundamental para poder tomar decisiones, hablando especialmente de la agricultura, también para la conservación de suelos y la planificación de la vivienda, pues de la sociedad en general, ¿verdad? Ahora, ya adentrándonos un poquito más en el tema de los órdenes de suelo, es necesario hablar sobre em, pues dejar en claro qué son los órdenes de suelo, ¿no? Es un tema o un sistema de clasificación que se basa específicamente en características del perfil de suelo, tal como lo vemos aquí en esta imagen. Vean, este es el perfil. Así como ustedes se toman una foto del rostro y muestran su perfil, esta es la foto tomada del rostro de estos distintos suelos. Lo que se toma en cuenta es su contenido de materia orgánica, por ejemplo, también la presencia de diferentes diagnósticos, de diferentes horizontes, perdón, para sus diagnósticos y cómo también han ido evolucionando en el tiempo. ¿Cuántos años tiene, digamos, el suelo formado? Si es un suelo joven, si ya es un suelo viejo. Cada orden tiene sus propias propiedades y también pues cada suelo tiene diferentes potenciales usos, ¿no? También si hablamos de los órdenes del suelo, es importante que tomemos en cuenta, como hablamos la semana pasada, que el suelo pues es un recurso que no es renovable, ¿no? Porque tendríamos que dejar que pasara mucho tiempo para que este recurso pues se renueve. Y probablemente nosotros en vida pues no lo observemos. Pero sí hay 5 factores importantes que se toman en cuenta para la formación de suelo. ¿Cuáles creen que son esos factores importantes, que son 5, les mencioné, hablando de la formación de suelo? Hagámoslo dinámico como lo hemos hecho durante este diplomado. Quiero ver sus respuestas por ahí. ¿Cuáles son los factores? Y sin buscarlo en internet, ¿cuáles son los factores? Son 5 que tienen relación con la formación del suelo. A ver, quiero ver sus respuestas. El tiempo, correcto. ¿Qué más? El clima. El clima, sí, ya lo mencionaron. ¿Qué más? La luz, puede ser. El agua. El relieve, sí, muy bien.
Clima, organismos, topografía. Sí, la topografía. La temperatura podría ser. Material parental, correcto. Los microorganismos, es cierto. Y hay un tema más importante ustedes, que es, lo mencionaron hace un momento, que es el tiempo, porque necesita suficiente tiempo para formarse. ¿Por qué el clima? Bueno, el clima, y aquí viene con lo que ustedes mencionaban, que es la humedad y otros hablaban de la lluvia. Bueno, el clima determina la cantidad de agua, ¿no? De precipitación y también temperatura, afectando directamente la descomposición, pues, de la materia orgánica, ¿no? Y también esto tiene relación con los organismos o la actividad microbiana o microbiológica. Ahora, en el tema del material parental, es el tipo de roca o el material de origen, ¿no? Del suelo. Entonces, esto influye en la composición mineral. Por ahí van la respuesta que habían dicho algunos sobre los minerales, ¿no? Los organismos, pues también son importantes, hablando de plantas, animales, microorganismos que van a afectar directamente a la estructura y la fertilidad del suelo. El relieve o la topografía, por supuesto, porque la pendiente va a influir directamente en la erosión y cómo se van a distribuir los materiales o los nutrientes, mejor dicho, ¿no? Y el tiempo también es importante porque nos va a marcar cómo va a ser el envejecimiento del suelo, porque con esto podemos ver cuánta materia orgánica lleva acumulada en cuánto tiempo y asimismo van a ser las alteraciones, llamémosle, de las características, ¿no? Por ejemplo, un clima árido puede llevar a tener suelos que sean un poco más salinos, mientras que en un clima tropical, más o menos como teníamos antes aquí en Guatemala, ustedes porque ya el clima ya no se conoce, pero esto favorece a tener suelos ricos en materia orgánica. Entonces, va a depender mucho de todos estos factores. Ahora bien, ya para entrar en materia, vamos a iniciar hablando de los distintos órdenes del suelo. El primero que vemos en pantalla es un histosol. Veamos qué dice aquí. Dice suelos con altos contenidos de sustancias orgánicas, es decir, que son suelos orgánicos que generalmente tienen un porcentaje del 12% más o menos de carbono orgánico. Los histosoles, entonces, son suelos con un alto contenido de materia orgánica y son suelos generalmente que están saturados de agua, como ciertos pantanos o algunos lugares también donde hay tubería. El alto contenido de carbono, porque miren, es un 12%. Este alto contenido de carbono los hace importantes a los histosoles, hablando específicamente del ciclo del carbono, por el tema de la mitigación del cambio climático. Vean aquí cómo se relacionan todos los temas, ¿no? Pero hablando específicamente para la agricultura, los histosoles son suelos realmente bastante limitados para la agricultura porque tendríamos que drenar estos suelos para poderlos utilizar. Y la materia orgánica que hay en ellos se descompone pues de una forma demasiado rápida. Entonces esto puede causar ciertos hundimientos y también reflejarse en una producción baja o en pérdidas de producción constantes, ¿no? En Guatemala, estos histosoles son suelos pues poco comunes, ustedes. Es tal vez, no me quiero equivocar, ya lo vamos a ver más adelante, pero si no estoy mal es el suelo menos común, pero sí, sí hay, ¿no? Y es crucial para la conservación de los ecosistemas húmedos específicamente. Ahora vemos a los espodosoles. Estos suelos, miren en pantalla, sí, yo creo que
Estos se ven mucho en carretera, ¿no? Estos suelos tienen horizontes que tienen bastante aluminio, pero también tienen materia orgánica. Miren la capa de hasta aquí arriba, cómo está de materia orgánica. Son comunes en algunos lugares que son de clima frío y que son también húmedos. Su fertilidad realmente es baja, aunque tengan la cantidad de materia orgánica que les decía, pero sí pueden mejorar con un manejo adecuado, ¿verdad? Al final, esto depende mucho de esto depende mucho la fertilidad, ¿no? El manejo que se le dé. En Guatemala realmente hay pocos lugares donde hay espodosoles, pero, por ejemplo, en algunos bosques boreales sí hay bastantes espodosoles y estos son importantes para la ecología del suelo. Estos espodosoles se desarrollan en condiciones ácidas y pues como les digo, pueden ser fértiles, pero depende mucho de qué manejo se les dé. Yéndonos un poquito más a lo que existe en nuestro país, están los andisoles. Los andisoles son suelos desarrollados o suelos a partir de ceniza volcánica. Imagínense o por ahí, anótenme dónde creen que hay andisoles en nuestro país. ¿Dónde creen que tenemos andisoles? Sabiendo que son desarrollados a partir de, ay, espérenme, ahí está, ceniza volcánica. ¿En qué lugares podríamos decir que tenemos andisoles? En la Antigua, ok, Chimaltenango, Tajumulco, San Marcos. ¿Qué más? Tajumulco, la Antigua, Shela. Vamos a ver. Em, los andisoles se caracterizan por su baja densidad, pero tienen una alta retención de fósforo. Lo único es que este fósforo no está disponible para la planta, pero lo que sucede es que sí entra en un tipo de competencia, llamémoslo de esa forma. Entonces, el que exista tanto fósforo en el suelo realmente es una limitante para la disponibilidad de los otros nutrientes. En Guatemala, como ustedes me estaban colocando ahí, estos suelos son comunes. em, Ahorita les voy a decir en departamentos que realmente tienen suelos fértiles y con muy buenas propiedades físicas para la agricultura específicamente, pero siempre hay que manejarlos con cuidado para evitar su erosión. Entonces, veamos acá, ahí como me estaban mencionando, en San Marcos es el primer departamento, Quetzaltenango, alguien ahí me decía Shela, correcto, en Retauleu, en Suchitepeques, en Sololá, en Escuintla, en Santa Rosa y en Jutiapa, porque por allá están los volcanes también de Oriente, ¿no? Un punto importante para los que tienen relación con el café. Los andisoles y los molisoles, que ya los vamos a ver, son ideales para el cultivo del café porque tienen un buen drenaje y tienen alto contenido de materia orgánica y una estructura, pues obviamente que va a favorecer el crecimiento del cultivo del café. Nos vamos a otro, otro orden. Espérenme aquí. Ahora sí. El siguiente son los oxisoles. Los oxisoles son suelos que están meteorizados, es decir, que tienen horizonte oxidado y tienen características de tener contenidos altos de hierro y aluminio. Creo que estos, a ver, por ejemplo, yo los he visto más en Jutiapa,
Ustedes me dirán en dónde han visto oxisoles. Tienen alto contenido de hierro y aluminio. También son típicos o están presentes en ciertos climas que son, hablando, tropicales y húmedos. Y realmente la fertilidad de un oxisol es baja, muchachos. Por lo que realmente si tenemos un oxisol, estamos hablando que necesitamos o el suelo más bien requiere un manejo intensivo de nutrientes. Eso es un oxisol, un suelo que está meteorizado. Por ahí me lo están preguntando. ¿Qué es un oxisol? Es justamente este suelo que vemos en pantalla. Es un suelo rojizo que está meteorizado, que está oxidado por la presencia de hierro y aluminio. No sé si queda clara por ahí la explicación, Daniel. Si hablamos de los suelos oxisoles, estos suelos tienen muchísimos años, o sea, son suelos viejos. Y lo que siempre va a caracterizarlos es lo que les mencionaba, ¿verdad? Que tienen suficiente hierro y aluminio y no son fértiles porque son suelos que son ácidos, obviamente por la misma, el tema que son meteorizados, ¿verdad? Los vertisoles. Los vertisoles son suelos altos en contenido de arcilla. Los vertisoles tienen estas arcillas que son expandibles y esto hace que se agrieten cuando es una época seca. Muchas veces vemos en internet, por ejemplo, dicen el cambio climático y un montón de cuestiones de la agricultura que daña el suelo y ponen un suelo, un vertisol específicamente, es un suelo arcilloso y muestran la foto de un suelo quebrado completamente. Pero obviamente las propiedades del suelo pues son así, las características son así. ¿Por qué? Porque hay época seca y eso hace que se agrieten las arcillas. Entonces se vuelven, hablamos como que se vuelven muy plásticos. Cuando están húmedos y cuando están secos, se agrietan. Estos suelos, a diferencia de lo que vimos anteriormente con los oxisoles, sí son suelos fértiles, pero son difíciles de manejar porque si se humedecen mucho, tienen esta alta plasticidad o que son muy plásticos y son bajos hablando de impermeabilidad. Se encuentran en ciertas regiones de Guatemala, específicamente en terrenos planos. Aquí tengo la diapositiva. Terrenos planos en San Marcos, en Quetzaltenango, en Retauleu, en Suchitepeque, Sololá. Y hay bastantes lugares, ¿no? Jalapa, Jutiapa, Zacatepeques, Chimaltenango. Es una lista bastante larga. Podríamos decir entonces que los vertisoles también tienen bastante presencia en nuestro país, ¿no? Continuando, tenemos también los aridisoles, que esta también es una imagen hablando de lo que estábamos mencionando anteriormente de los suelos arcillosos. Estos suelos, a diferencia, los aridisoles son suelos de climas áridos. ¿Qué es un clima árido? Un clima árido, pues es un clima desértico, es un clima seco, donde no llueve mucho, ¿sí? Entonces, estos aridisoles están en esos lugares y tienen baja disponibilidad de agua, por lo que les estaba diciendo, son suelos que están, eh, no es desierto literalmente, pero sí llueve muy, muy poco anualmente y por eso tienen una baja disponibilidad de agua.
Los aridisoles tienen horizontes que son bien desarrollados y presentan sales y carbonatos. Entonces, por esta razón, tampoco es un suelo que vaya a ser, pues, de uso agrícola. O bien, si se utiliza para la agricultura, es importantísimo que no falte el riego, obviamente, ¿verdad? Vamos a continuar acá. Ahí está. Tenemos los ultisoles. Los ultisoles también son suelos que son bastante meteorizados, pero tienen más presencia de arcilla y tienen una baja saturación de bases. Em, Hablando de los ultisoles, estos son suelos pobres debido a que existe mucho lavado de nutrientes o mucha erosión de nutrientes y es importante que se utilicen enmiendas durante todo el ciclo que se vaya a utilizar eh, o los años en los que se vaya a utilizar el suelo. Se requiere que apliquen enmiendas para mejorar su productividad. Cuando hablamos de una baja saturación de sales en estos suelos de multisoles, esto significa que hay un porcentaje bajo de SIC. ¿Se recuerdan que la semana pasada estábamos hablando que las arcillas y la materia orgánica tienen mayores cantidades de capacidad de intercambio catiónico, ¿no? Pero en los ultisoles, específicamente con este tipo de arcilla que tiene el ultisol, existe una baja saturación o un porcentaje bajo de SIC. Entonces, no existe em, una buena relación, por ejemplo, hablando de calcio, magnesio, potasio, sodio, y esto indica que el suelo es ácido y que al momento de utilizarlo para la producción agrícola, pues va a verse limitado en cuanto a la disponibilidad de nutrientes. ¿Dónde tenemos ultisoles en Guatemala? También hay en San Marcos, Totonicapán. ¿Se dan cuenta que en San Marcos hay diferentes tipos o diferentes órdenes del suelo? Esto quiere decir que San Marcos es un departamento bastante diverso. San Marcos, Totonicapán, Guatemala, Huehue, Quiché, Quetzaltenango, Sololá y una lista bastante larga también. Aquí están los molisoles. ¿Se recuerdan que habíamos hablado que los molisoles y los andisoles son suelos recomendados para el cultivo de café? Va. Entonces, los molisoles son suelos muy fértiles. Están caracterizados porque tienen un horizonte oscuro. Lo vemos aquí en la imagen. Miren, se nota a simple vista ese horizonte bastante oscuro porque tiene suficiente materia orgánica. Este tipo de suelo es excelente para la agricultura y se encuentra en ciertas regiones que tienen relieves, pero que son planos o que son suaves, que no son muy pronunciados. Los molisoles son considerados los suelos más fértiles debido a su alto contenido de materia orgánica y también que tienen buena estructura. Son también los andisoles, que lo mencionábamos, ¿no? También son suelos bastante fértiles y bastante productivos, ¿verdad? Entonces, estos dos tipos de suelo se podría decir que son los que podríamos utilizar más en la agricultura porque son muy productivos, aunque sí requieren un buen manejo para que se degraden, ¿verdad? Por la cantidad de materia orgánica que tienen. ¿En dónde tenemos molisoles en el país? En San Marcos, Quetzaltenango, Retauleu, Chuchitepeque, Sololá, Escuintla, Santa Rosa, Jutiapa.
como el clima de Zacapa, creo que estabas hablando de los aridisoles, ¿verdad? Sí, podríamos mencionar que podría haber por ahí un orden de aridisoles en Zacapa. Podríamos investigarlo en la clasificación de suelos de Guatemala. Eso es muy importante. Bueno, vamos a continuar. Tenemos los alfisoles. Los alfisoles son suelos maduros. ¿Qué significa suelos maduros? Son suelos bastante viejos, son suelos con un horizonte que tiene bastante arcilla y una alta saturación de bases, al contrario de estos ultisoles que dijimos que tenían una baja saturación de bases. Los alfisoles también son suelos con buen potencial agrícola, tal vez no tanto como lo que mencionábamos en los molisoles y los andisoles, pero sí se pueden utilizar porque obviamente tienen una alta saturación de bases y eso nos ayuda a nosotros a tener buena sinergia entre los distintos nutrientes, hablando de la fertilidad del suelo, ¿no? ¿En dónde tenemos alfisoles en Guatemala? En Baja Verapaz, El Progreso, Huehuetenango, Guatemala, Zacatepeques y Chimaltenango. A ver, ¿de qué departamentos, desde dónde me están escuchando hoy? Quiero leerlos. A ver si hemos mencionado y si se les ha quedado qué tipo de suelos hay en cada uno de sus departamentos. A ver, Osman Recinos, Chimaltenango, ¿qué tipo de orden, qué órdenes hemos mencionado, he mencionado que hay en Chimaltenango? Vamos a ver. De Alta Verapaz no he mencionado todavía. Vamos a ver. De Petén tampoco he mencionado. ¿De qué otro departamento? Vamos a ver. Chiquimula, Jutiapa, muy bien. ¿Qué tipo de órdenes mencionamos en Chiquimula, Eder? Perdón, en Jutiapa, Eder. San Marcos, Gracias Lucero, Molisoles, Vertisoles. San José Pinula entraría como Guatemala, Olga. En Petén me da curiosidad, fíjense, porque los suelos de Petén tienen una característica bastante, bueno, que no es tan profunda, pero tienen un muy buen drenaje. Lo que pudimos rescatar de esos suelos también es que son suelos que tienen un tipo de roca suave que es como blanquecina, como yeso. Pero es importante ver, al finalizar la charla, vamos a ver qué tipo de orden tiene Petén, eso es bastante importante. Y Cobán también, ya lo vamos a ver. Pero, ¿saben qué? Estaría genial también. Vamos a ver. Se los dejo de tareas. Los voy a decir a dos estudiantes. Está Henry y Shim. Tú que me mencionaste que no he descrito los órdenes de Cobán. En lo que estoy explicando por aquí, haz relación con los tipos de órdenes que hemos visto, al igual que, vamos a ver, Fernando Marroquín, y hagan los dos una relación, cada uno para su departamento, ¿no? Y vean qué tipo de orden se les hace más relacionado con lo que tienen en su departamento y me lo escriben por acá. Y al finalizar vamos a ver si es correcto o no es correcto, ¿verdad? ¿Les parece? Entonces vamos a ver a quiénes les dije, Fernando y Henry. Henry de Alta Verapaz y Fernando de Petén.
Démosle pues. Continuemos. Em, Vamos a ver también los inseptisoles. Son 12 órdenes, creo que los que tengo aquí presentes son 12 órdenes y vamos ya bastante dentro. Vamos, en poco tiempo vamos a ir terminando. Los inseptisoles son suelos que tienen una alta cantidad de minerales, pero estos suelos presentan un desarrollo incipiente, le podemos decir, y que pueden encontrarse en diferentes climas, no como los que habíamos mencionado, que son en climas tropicales, en climas húmedos. Si hablamos de estos inseptisoles, podemos decir que se pueden encontrar diferentes materiales parentales. No sé quién me había hablado de material parental en un inicio por acá, pero estos suelos tienen diferentes materiales parentales y son más evolucionados, les podemos decir, más viejos que los entisoles, que ya los vimos por ahí, pero aún así muestran una baja diferenciación en cuanto a los horizontes. Se dan cuenta que esto pareciera ser homogéneo, los horizontes, no se ve mucha diferencia. Entonces, esta es una caracterización de los inseptisoles. ¿En dónde tenemos inseptisoles en Guatemala? Aquí vamos a mencionar a un departamento que ya me estaban escribiendo por acá y es Chiquimula. En Chiquimula hay inseptisoles. Ahora le pregunto yo al estudiante que me colocó por ahí Chiquimula. Vamos a ver, Braulio. Braulio. Los inseptisoles, por ejemplo, algunos suelos de Chiquimula, ¿qué tan productivos son? Son bastante fértiles, bastante útiles para la agricultura, ¿sí o no? ¿Qué me dices? Braulio, puede ser variable, ok. Los insectisoles sí pueden ser utilizados para la agricultura, pero tienen una fertilidad que es moderada, llamámosle, porque su pH es ácido. Entonces, eso hace que realmente pues tenga una limitación en cuanto a los nutrientes. Si bien es cierto, hablamos de los insectisoles como un suelo viejo, pero no es tan viejo como los que vamos a ver o los que hemos visto, ya no tienen más o menos una media evolución y eso hace que todavía no se logren ver estos diferentes horizontes y no se acumule en ellos tanta materia orgánica, ¿verdad? Y esto haga que pues tengan un pH ciertamente ácido. Ahora sí están los entisoles que si los suelos inseptisoles no presentan, no se ve en ellos un horizonte marcado, en los entisoles menos. ¿Por qué? Porque son suelos un poco más jóvenes y que realmente no tienen formados todavía estos horizontes. Estos sí se encuentran en ambientes que son como en laderas, que son inestables a a las orillas de ciertos ríos y en algunas áreas volcánicas. ¿Por qué son jóvenes entonces? Porque son suelos que han sido acumulados probablemente desde la cima de alguna montaña. Han ido llegando poco a poco se han ido acumulando, haciendo así pues un nuevo suelo con diferentes características. Aquí hay un dato importante que ya me estaba saltando. Em, estas condiciones de los entisoles son bastante importantes
porque logran acumular bastante agua, lo que podría decirse que nos ayuda en el tema de la agricultura, porque pueden llegar a ser suelos que absorben rápidamente los nutrientes que se le provean, ¿no? ¿En dónde podemos encontrar entisoles? En Guatemala, en San Marcos, en Quetzaltenango, en Retauleu, Suchitepeque, Sololá, Escuintla, Santa Rosa y Jutiapa. Creo que los departamentos más mencionados podrían ser estos, ¿no? San Marcos, Quetzaltenango, Retauleu, Jutiapa, Sololá. Ahora, un suelo que no tenemos en Guatemala, pero de igual forma es importante, están los gelisoles. Los gelisoles son suelos que son afectados por el permafrost. ¿Y qué es el permafrost? El permafrost es una capa de suelo que está congelada, que lleva por lo menos 2 años consecutivos así congelada. Esto se va a encontrar principalmente en regiones del Polo Norte, de Siberia, Alaska, Canadá, por ejemplo. Entonces, ahí en ese suelo congelado, en lo que vemos acá, ahí hay tierra, rocas y hielo. En Guatemala, pues no es relevante este tipo de suelo, pero en regiones polares, pues sí tienen un impacto hablando en el tema del carbono y el cambio eh, climático, ¿verdad? Porque este derretimiento puede desestabilizar el suelo. Imagínense pasar 2 años así. Entonces, cuando el permafrost se derrite por el calentamiento global, puede liberar ciertos gases de efecto invernadero como el metano, el dióxido de carbono, y esto pues contribuye al cambio climático. Ahora sí, en Guatemala se han identificado 8 de los 12 órdenes de suelos que les mencionaba. La diversidad de suelos en nuestro país realmente es bastante alta. Esto se debe a la variabilidad en el clima que tenemos, en la geología y en la topografía o en el relieve de nuestro país, de nuestros diferentes departamentos. La clasificación de suelos realmente cuando lo vemos de manera superficial, tal vez no llegamos a comprender la importancia lo fundamental que es para darle un manejo sostenible al suelo, ¿no? Y que esto nos ayuda a hacer más eficiente los recursos naturales que tenemos y darles el manejo, pues, correcto. Si hablamos de cuál es el tipo de suelo más común en Guatemala, ya que los estuvimos mencionando mucho en diferentes departamentos, Guatemala pues tiene una gran cantidad de suelos, ya lo vimos, pero realmente sí destacan los andisoles, que son zonas volcánicas, realmente lo que tenemos en este país, y los molisoles también, ¿no? Hay otro que es el vertisol en áreas agrícolas fértiles y los ultisoles que están por acá y los oxisoles en algunas regiones que son tropicales y húmedas. Ahora, ¿cuál es el suelo que da más problema en nuestro país? Realmente va a depender del uso, pero los vertisoles dan un manejo más complicado. Y también pues los oxisoles, que son los que están oxidados, que tienen presencia de hierro y aluminio, son complicados porque tienen baja fertilidad y pueden ser realmente problemáticos para lo que nosotros deseamos, que es que produzcan. En todas las zonas montañosas, siempre la erosión va a ser un tema de principal preocupación y por eso es importante que nosotros nos dediquemos a aplicar todas las buenas prácticas agrícolas em, para evitar o reducir la erosión en nuestros suelos, para no permitir, por ejemplo, que se vayan creando suelos nuevos
que nacen de nuestra misma materia orgánica, de nuestra misma superficie, por un mal manejo. Con esta información vamos terminando. Si ustedes me preguntan realmente por qué es que algunos suelos realmente son más fértiles que otros, podemos extendernos a explicar varios factores, pero uno de ellos principalmente es lo que vimos hoy, que son los órdenes del suelo, la clasificación de ellos por cómo están formados, qué contenido tienen, qué tanta materia orgánica pueden llegar a tener. Y viene de la mano después también, obviamente, la textura, la capacidad de intercambio catiónico, la capacidad de retener estos nutrientes, su calidad en cuanto a drenaje. Y, y por ejemplo, en estos suelos jóvenes que se llegan a formar por el tema de la erosión en otros lugares, pues llegamos a tener suelos bastante fértiles, ¿no? Mientras que algunos otros suelos que ya están oxidados, que ya están meteorizados como los oxisoles, van a tener realmente una fertilidad bastante baja. Por eso es importante, y lo repito, implementar barreras vivas, curvas a nivel, terrazas, mantener cobertura vegetal. La semana pasada creo que hablábamos de tener mantillos, por ejemplo, y así evitar la pérdida de suelo. Bueno, ya no me contestó Henry y Shim qué tipo de suelo hay en Alta Verapaz. Pero les cuento, en Alta Verapaz tenemos molisoles, sí es correcto, hay molisoles y también hay entisoles. Esos serían los dos tipos de orden de suelo que tenemos en Alta Verapaz. Ahora, en Petén, ¿qué tipo de suelo creen que hay? Ya no me contestaron, creo que era Fernando. ¿Qué tipo de orden de suelo hay en Petén, Guatemala? Vamos a ver ahí, voy a quedar pendiente. Y bueno, mientras que contesta Fernando, quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta, si alguien, si no quedó claro algo, es tiempo de hacer estas preguntas, recordando siempre que clasificar los suelos es esencial para tener un manejo agrícola suficiente o eficiente y sostenible. Conocer las características de nuestros suelos nos permite tomar mejores decisiones en cuanto a su uso y la conservación. Conociendo la clasificación, conociendo mi suelo, yo puedo saber cómo va a beneficiarle colocarle algún tipo de fertilizante. ¿Cuánta materia orgánica le debo colocar para que el suelo lo aproveche, por ejemplo? ¿Por qué? Porque va a ser diferente. Si bien es cierto, hablamos de que un 5% es lo ideal en cuanto a la presencia de materia orgánica, sí, pero hay diferentes porcentajes de materia orgánica en los suelos y dependiendo de los nutrientes que ya hay en el suelo, esta va a hacer que la materia orgánica se degrade más rápido o no. Entonces, esto también es importante conocerlo. Y recordemos que es importante mantener nuestros suelos para que podamos seguir produciendo en todo el país y recuperar algunos suelos que ya estén degradados, que no han llegado a un límite para, pues obviamente que es un proceso lento, ¿no? Pero con las prácticas adecuadas podemos ir restaurando poco a poco cierta productividad del suelo, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta?
¿Todo quedó claro? Ok. Ya no me contestó Fernando, pero les cuento, en Petén uno de los órdenes de suelo que hay es un alfisol. Son alfisoles. Por ahí probablemente hay algunos otros órdenes, pero alfisol es un tipo de suelo que hay en Petén. Si no hay ninguna pregunta, si todo está claro, los veo o me escuchan más bien el próximo jueves con otro tema de capacitación. Les voy a mencionar el jueves, vamos a hablar sobre las propiedades físicas del suelo. Muy bien, jóvenes, siendo las 5 de la tarde, terminamos el tema de hoy. Fue un gusto para mí. Siempre quedamos a las órdenes. Que tengan una muy buena tarde. Hasta pronto.